Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que esté viendo este video. A partir de ahora en la materia vamos a a empezar a describir más detalladamente cada uno de los niveles de organización que estudia la ecología. Si bien ya vimos un poco las definiciones y algunas propiedades emergentes, ahora vamos a empezar a describir más detalladamente cada una de esas propiedades y a su vez ver cuáles son los mecanismos que regulan el funcionamiento. En este momento, a partir de ahora vamos a empezar con el nivel de organismo. Esta es la definición de organismo, que fíjense es una definición bastante difícil de aprenderse, pero la última parte de la definición, que es esto que dice constituidas por proceso de transformación que le permite mantener un equilibrio dinámico de sus componentes fundamentales, significa todos los procesos que el organismo tiene para poder tener vida. O sea, todos los mecanismos homeostáticos, ya sea la respiración, el control de temperatura, todos esos mecanismos que permiten que el organismo esté vivo, está definido en ese párrafo un poco raro. Dentro de las propiedades emergentes ya algo hablamos, pero está la altura, el peso, el volumen, el comportamiento. Si bien por ahí cuando uno habla, por ejemplo, de la altura de la población de Mendoza, uno cree que es una variable poblacional, porque tiene que tomar las alturas de muchos individuos, saca un promedio y un desvío. Esa propiedad no surge de la interacción de los individuos de la población, surge de solo la suma de las alturas. Entonces, en este sentido creo que quede bien en claro que la altura es una propiedad de los organismos y no de las poblaciones. Ya cuando veamos poblaciones, vamos a ver que las propiedades como la tasa de natalidad, de mortalidad, surgen más bien de la interacción de estos individuos, ¿sí? Otra definición que nos va a servir para esta clase es la de ambiente, pero ahora, más que nada porque los factores ambientales se pueden clasificar dependiendo a cómo influyan sobre el organismo. Entonces, los factores ambientales los podemos dividir en los recursos, como los factores ambientales que son consumidos directamente por el organismo y al ser consumidos dejan de estar disponibles para otros organismos. El caso más típico es el del alimento. Una planta por un herbívoro o una presa para un carnívoro, una vez que son consumidos, no están disponibles para otros individuos. También son ejemplos de recursos el agua, la luz para las plantas para hacer fotosíntesis necesitan un fotón de luz que active el mecanismo fotosintético y ese fotón, una vez que consumido por una hoja de una planta, deja de estar disponible para otras hojas de la misma planta y a su vez para otras plantas. Lo mismo sucede con los nutrientes y el espacio, una rama de un árbol, un hueco en un árbol también, una vez que es ocupado por una especie, por un individuo para vivir o para anidar, deja de estar disponible para otros individuos. Por el otro lado, tenemos a los reguladores. Los reguladores no son consumidos, lo que hacen es afectar la tasa de consumo de los recursos, ya sea acelerando la tasa de consumo o desacelerándola. Dentro de estos factores tenemos la temperatura, por ejemplo, la temperatura aumenta la tasa de transpiración y eso por ahí termina afectando la tasa de consumo de agua. El pH, que es muy común que las plantas, dependiendo de cómo es el pH del suelo, puedan consumir o no los nutrientes del suelo. Y también la humedad relativa. Entonces, los reguladores no se consumen, lo que sí hacen es modificar la tasa de asimilación de los recursos. En la Tierra, los factores ambientales se distribuyen siguiendo un gradiente de disponibilidad. Pensemos, por ejemplo, en las precipitaciones. Hay zonas de la Tierra, como los desiertos, donde casi no llueve, y zonas como la selva,
donde pueden llegar a caer a 2.500 milímetros de precipitación. Lo mismo con la temperatura y con los nutrientes, con factores ambientales que a ustedes se les ocurra. Ahora, los organismos no responden de la misma manera a estas concentraciones de recursos. Por ejemplo, si esto fuera la disponibilidad de recursos, por ejemplo, las precipitaciones, que esto va de, supongamos que acá son 1.000 milímetros de precipitación y estos son 2.000 milímetros de precipitación, y esta es la respuesta de una planta cualquiera, nosotros podemos decir que esta especie puede desarrollarse en este rango de precipitaciones, ¿sí? Que va de los 1.000 milímetros a los 2.000 milímetros. Ahora, dentro de este rango, yo tengo zonas de este rango donde la planta solo puede sobrevivirse, crecer y reproducirse. En esta zona central, donde la planta puede sobrevivir, crecer y reproducirse, se la llama zona óptima, ¿sí? Uno podría pensar que en esta planta, la zona óptima de nuestra planta ejemplo, va desde los 1.300 milímetros a los 1.700 milímetros. Pero después también tengo zonas de esta respuesta donde la planta solo puede crecer o solo puede sobrevivir. A estas zonas se las llama subóptimas porque ya sea porque el recurso está en exceso o porque el recurso está en escasez, esta disponibilidad de recursos no es lo suficiente para que esta planta pueda reproducirse. Y hay zonas de este gradiente donde esta planta no puede crecer. Zonas con menos de 1.000 milímetros, esta especie no se va a poder desarrollar, ¿sí? A este tipo de respuesta se la llama respuesta óptima. Pero también tenemos otros tipos de respuesta. Tenemos la respuesta de tipo saturación, donde con pequeños aumentos en la cantidad de recursos se produce un aumento grande en la respuesta del organismo hasta que llega a una determinada cantidad de ese recurso en el cual no hay un aumento, la respuesta llega a una asíntota y por más que cambie el recurso, por más que cambie la cantidad de recursos, la respuesta va a ser la misma. Un ejemplo de esto es los cambios en la respuesta de la tasa de fotosíntesis en respuesta a la cantidad de luz. Fíjense que a medida que aumenta la intensidad de luz, o sea, la cantidad de luz, la fotosíntesis va a ir aumentando, la fotosíntesis neta, hasta que llegue un máximo donde por más que le aumentemos la luz, no va a haber más fotosíntesis. Otro tipo de respuesta es la respuesta sigmoidea, donde a pequeñas concentraciones del recurso o a pequeñas cantidades de ese recurso, la respuesta del organismo va a ser baja, hasta que en un momento la respuesta se hace más rápida y después vuelve a haber una asíntota y no hay respuesta a la intensidad, al aumento de la cantidad del recurso. Este es un tipo de curva muy común en la ecología, la vamos a ver en varios niveles de organización. En este caso podemos decir, por ejemplo, es un gráfico de presas disponibles en función al número de presas consumidas. Esto es un predador. Uno podría pensar que cuando hay pocas presas, al estar muy dispersas, el predador no es bueno en encontrarlas, entonces la cantidad de presas consumidas es baja, hasta que llega un número de presas donde para el individuo es fácil encontrarlas y cazarlas, entonces la tasa de ataque es mayor hasta que llega un umbral donde ya el predador no puede atacar más presas, ya está en su capacidad límite de ataque, a su vez también ya ha saciado todos sus requerimientos. Un último tipo de respuesta es la respuesta de tipo umbral. En esta se da que ante un pequeño cambio en la cantidad del recurso, el organismo responde de un modo abrupto. En este ejemplo es un caso que se dio en el Mar del Norte,
donde los pescadores cada vez pescaban menos bacalao y pescaban más caballa. El bacalao es económicamente más caro que la caballa. Entonces la primera medida que se tomó fue dejar de pescar y la cantidad de bacalao no se recuperaba. Empezaron a hacer varios estudios y vieron que a medida que aumentaba la temperatura en el mar, em, los huevos de bacalao demoraban menos tiempo en eclosionar, ¿sí? Hasta que llegaba una temperatura, que en este caso en el bacalao era cercana a los 14 grados, donde se desataba una respuesta de tipo umbral y los huevos de bacalao ya no eclosionaban más. Entonces por eso no había individuos de bacalao. En la caballa pasaba una respuesta parecida, sin embargo este umbral estaba cerca de los 21 grados. Em, Lo que había sucedido era que en el Mar del Norte había aumentado la temperatura un par de grados, que estaba por esta zona, entonces no había bacalao porque los huevos no eclosionaban y los de caballa habían aumentado porque demoraban menos tiempo en eclosionar. Un aspecto importante es que estos cuatro tipos de respuesta que hemos visto antes, si bien los ejemplos que hemos dado tienen que ver con factores que activan los procesos ecológicos, estos tipos de respuestas se dan igual en los procesos que inhiben los procesos ecológicos, ya sea una concentración de un contaminante, de un pesticida o, o por ejemplo la salinidad, que es un factor natural que inhibe los procesos ecológicos, ¿sí? Algunas consecuencias en cuanto a esta respuesta y la distribución de los organismos en el ambiente, una de ellas es que cuando las condiciones letales ocurren, aunque sea esporádicamente, estas van a limitar la distribución espacial de los organismos. Eh, por ejemplo, allá por los 80, un grupo de investigadores del CONICET hizo una restauración en Telteca, en la Valle, con dos especies de género Altriplex. Una es Altriplex lampa, que es la zampa nativa nuestra, y una triplex exótica, que es la Triplex numularia. En los primeros años la Triplex numularia venía creciendo muy bien, pero hubo un año en el cual se produjeron una serie de heladas muy fuertes y eliminó todos los individuos de numularia y las atíples nativas pudieron resistir. Entonces, este evento que fue único, casi ocurrió, estos eventos de heladas tan grandes ocurren cada tanto en la valle de Intalteca, este efecto hizo que esta especie no siguiera prosperando en este lugar. Otra característica es que cuando las especies están en las condiciones subóptimas, ya eso, ¿se acuerdan cuando vimos la respuesta tipo óptima, donde la especie solo podía crecer y sobrevivir? Estas especies modifican, o estando en estas zonas subóptimas, se modifican sus relaciones, sus interacciones con los organismos con los que interactúa. Esto es que probablemente si era una especie que era muy buena competidora, pero está en una zona subóptima, puede dejar de ser buena competidora y en este caso ser desplazada por otras especies, ¿sí? Otro concepto importante es del factor limitante. Y este es un concepto ampliado de la ley del mínimo de Leibniz, que dice que aquel nutriente que se encuentra en menor disponibilidad para un organismo es aquel que limita su crecimiento. Por ejemplo, si lo que contiene este barrilito fuera nuestro organismo, la duela del nitrógeno, que es la más corta, es la que limita lo que puede contener, ¿sí? Entonces, en este caso, nuestro factor limitante sería el nitrógeno. Este es un concepto muy importante a la hora de hacer aplicaciones agronómicas o manejos de los recursos, porque nos va a indicar cuál es el factor que tenemos que
suplir para que nuestro organismo se desarrolle mejor. Por ejemplo, en Mendoza el factor limitante es el agua. Y si no regamos, no va a haber vides, por ejemplo, o no va a haber álamos o toda la arboleda que tiene Mendoza. Entonces, el factor limitante es el agua, entonces uno puede arreglar ese factor limitante, puede arreglar la duela y nuestro organismo va a crecer un poco más, como en este caso. Sin embargo, otra vez va a haber un factor ambiental que que va a estar en menor disponibilidad y este va a pasar a ser ahora el factor limitante, que es el potasio, en este ejemplo. Y así yo puedo ir supliendo cada uno de los factores limitantes aumentando el crecimiento o la productividad de nuestro organismo. Ahora, el factor limitante, la ley del mínimo de Leibniz, lo que se olvida es de que a veces hay factores ambientales que están en exceso que también limitan el crecimiento de los organismos. La salinidad, por ejemplo, de nuevo. Entonces, amplía la idea de la ley del mínimo y dice que el factor limitante es aquel que se encuentra más alejados de los límites de crecimiento de las especies, ya sea por exceso o como por defecto. Ahora vamos a hablar un rato de dos conceptos que seguro han oído hablar mucho y son el de hábitat y el de nicho. El hábitat depende del lugar, son todas las condiciones atmosféricas, edáficas, biológicas de un lugar, ¿sí? En cambio, el nicho depende de la especie y son todos los recursos y reguladores que necesita el organismo para vivir. Yo muchas veces doy el ejemplo de que cuando uno va a un vivero a comprar una planta, le pregunta al del vivero, ¿y esta planta necesita sol o sombra? Y el vivero le dice, no, sombra. ¿Esta planta la riego? ¿Cuánto riego necesita? ¿Cuánto necesita fertilizarle? Todas esas preguntas que le hacemos al del vivero, lo que estamos haciendo es tratar de averiguar cuál es el nicho ecológico de la especie, qué cosas necesita esa especie o ese organismo para poder vivir. Y también decimos que es un espacio n-dimensional porque tiene en cuenta todas las variables, es como si sumáramos todas las curvas de respuesta a todas las variables ambientales que hemos visto que puede tener un organismo y eso nos va a generar un volumen que es el nicho de la especie. Por ejemplo, en esta figura podemos decir que tenemos una especie que vive en este rango de temperatura, pero a su vez, también si le agregamos otro factor ambiental, vive en este rango de humedad y ya tengo una superficie de ese nicho. Podemos ir cada vez más, ir agregándole más factores ambientales y eso nos va a generar un hipervolumen donde nos va a indicar en qué rango de los factores ambientales puede vivir esta especie. Por ejemplo, esta es una foto de un algarrobal en los bosques del Teca, en la Valle, en el límite entre San Juan y San Luis. Si yo les pidiera que describan el hábitat, ustedes me tienen que decir que es un lugar donde hay pocas precipitaciones, donde llueven unos 150 milímetros, donde hay casi durante todo el año déficit hídrico, donde la temperatura media anual puede ser de 25 grados, pero que en verano la temperatura puede ser superior, puede ser cercana a los 45 grados y en invierno la temperatura puede ser menor a 0 grados, que los suelos son arenosos, poco formados, con pocos nutrientes y que en ellas viven organismos como eh, adaptados a las zonas áridas. Ahora, si yo les dijera que me describan el nicho, ustedes me van a tener que preguntar de cuál de todas las especies que están ahí. Entonces les voy a tener que decir, bueno, deme el nicho de del algarrobo, por ejemplo. Entonces yo ahí les voy a tener que decir que es una especie que para vivir
necesita unos 300 milímetros de precipitaciones, pero puede llegar a la freática, que en ese lugar está tomando agua de la freática, que para germinar necesita tener más de 30 grados centígrados, que cuando hace mucho calor larga sus hojas. Bueno, todos los requerimientos del algarrobo ustedes me van a tener que describir. Lo mismo con la jarilla o con los pastos que puede haber ahí, ¿sí? Entonces, el hábitat es del lugar, el nicho es de la especie. Ahora vamos a complejizar un poco más el tema, pero ahora vamos a cambiar la escala de observación. Recién en la foto teníamos una escala regional, veíamos solo ese lugar, ahora vamos a pasar a una escala global, ¿sí? Uno podría pensar que en la Tierra no se producen todas las combinaciones posibles de todas las variables. Está limitada por los lugares y por sus factores y por sus aspectos climáticos e históricos, ¿sí? Entonces, si uno tiene en cuenta, en este caso, en este ejemplo tiene nada más que dos variables, uno podría decir que la variable ambiental, precipitación, y variable ambiental, temperatura, en la Tierra uno puede encontrar estos tipos de combinaciones. Entonces puede decir, bueno, yo en la Tierra tengo zonas frías con pocas precipitaciones y zonas cálidas con muchas precipitaciones. A esto, que es la combinación de estas dos variables que realmente ocurren en la Tierra, se la va a llamar espacio ambiental, ¿sí? O sea, vendría a ser el hábitat global, por decirlo así. En cambio, el nicho, que depende de la especie, ¿sí?, está dado por su potencialidad genética. Y puede ser que esta potencialidad genética vaya más allá de los lugares que existen en la Tierra. Por ejemplo, en estas zonas nos dice que la especie tiene la potencialidad de vivir en esta zona que en la Tierra no existe, ¿sí? Lo mismo acá. A toda esta zona de rayitas horizontales se la va a llamar nicho fundamental de la especie. Esto es la potencialidad genética que tiene la especie, ¿sí? Ahora, del solapamiento del espacio ambiental con el nicho fundamental se lo va a llamar nicho potencial, y estas son las zonas de la Tierra donde esa especie puede vivir, ¿sí? Aquella zona donde los requerimientos y reguladores que necesita la especie para vivir están dados por ese lugar, por ese hábitat, ¿sí? Ahora, puede ser que esa especie pueda vivir ahí pero no esté. ¿Por qué? Porque no llegaron las semillas, no llegaron los individuos. Entonces, si bien esta zona tiene la potencialidad, el nicho potencial, pero no está el organismo por una cuestión de azar, porque no llegó el individuo. Pero aquellas zonas, estos circulitos negros, dentro del nicho potencial donde la especie pudo llegar porque llegó la semilla o, o los huevos, ¿sí? A estos se los llama nicho efectivo. Esto es el lugar del nicho potencial donde realmente existe la especie. ¿Para qué nos sirve este concepto tan abstracto y tan difícil? Supongamos que tenemos que restaurar un área degradada en el Pedemonte mendocino, en realidad revegetar más que restaurar, o que tenemos que también revegetar un área sobrepastoreada en Alvear, o simplemente queremos tener un cultivo en Mendoza. Uno podría decir que Mendoza ocupa ese sitio dentro del espacio ambiental, ¿sí? Y si nuestra especie que queremos plantar se encuentra, su nicho fundamental ocupa esa zona, podemos decir que no va a poder desarrollarse en Mendoza porque Mendoza no está dentro del nicho potencial de la especie, o que Mendoza no cumple con los requerimientos o reguladores y recursos que necesita la especie para vivir. Generalmente, ¿qué es lo que se hace? Es llevar el hábitat al nicho. ¿Cómo es esto? Y bueno,
regando, fertilizando, modificando las condiciones ambientales para que finalmente termine cubriendo los requisitos que necesita esta especie. Sin ir más lejos, nuestra vid, tan emblemática de Mendoza, sin el riego no podría existir en Mendoza porque con las precipitaciones propias de Mendoza esta especie no puede vivir. Ahora, ¿qué pasa si en vez de vid o de alguna especie con bajo requerimiento hídrico queremos cultivar una especie como el jacarandá para restaurar el pedemonte o palmitos en Mendoza? Su nicho va a estar muy lejos de Mendoza, del hábitat de Mendoza. Entonces, para poder cultivar, para poder llevar el hábitat al nicho, vamos a tener que invertir mucho, ya no solo en riego y nutrientes, sino tal vez ahora vamos a tener que hacer un invernadero y poner calefacción y muchas otras cosas, que va a ser muy caro poder cultivar los palmitos, ¿sí? Entonces, uno puede modificar el ambiente, todo lo que quiera, siempre hay como una limitación que es la económica. Bueno, mientras más lejos se aleje, mientras más lejos esté el nicho del lugar, del hábitat, más caro va a ser esa modificación, ¿sí? Ahora, ¿por qué modificamos siempre el hábitat y no modificamos el nicho? Porque para hacer una modificación del nicho de una especie hay que hacer modificaciones genéticas. Y recuerden que el nicho depende de la especie y está dado en la genética de la especie. Entonces, el modo de llevar el nicho al ambiente, en este caso podría ser la vid a Mendoza, es haciendo modificaciones genéticas. Un caso de la Argentina es el de la soja. La soja hace un par de años llegaba a crecer en zonas como Córdoba con requerimientos hídricos bastante altos y se les hizo unas modificaciones genéticas que permitió que creciera hasta sitios con 500 milímetros de precipitación. Eso hizo que la soja pudiera cultivarse en zonas como San Luis que antes no se cultivaban, ¿sí? Pero recuerden que para modificar el nicho hay que modificar la genética de la especie. Si nos vamos a una escala de país y de provincia, podemos ver que dentro de ellas tenemos gradientes que tienen que ver con las precipitaciones y con las temperaturas que nos dan distintas regiones bioclimáticas. Por ejemplo, acá en la Argentina tenemos zonas húmedas con altas temperaturas y a medida que nos vamos hacia el oeste las precipitaciones van disminuyendo y a su vez tenemos un gradiente de temperatura de norte a sur. Entonces, cada una de estas regiones tiene una vocación, ¿sí?, para distintas especies, ¿sí? Por ejemplo, esta es una foto de la selva paranaense en Misiones. Fíjense que este es un ambiente con altas temperaturas, muchas precipitaciones, donde permite el desarrollo de especies arbóreas. Acá el factor limitante es la luz, ¿sí? Entonces mientras las especies que logren tener mayor acceso a la luz serán las más exitosas, ¿sí? Entonces esta es una zona cuya vocación es una vocación de especie para uso forestal y si no para uso de especies como el té. Y entonces esta zona tiene su vocación para estos tipos de cultivo. Si vamos, por ejemplo, al Chaco, el Chaco es una zona más árida, ¿sí? En este caso tenemos algunos quebrachos y algunas cactáceas. Por sus condiciones, permite el desarrollo de la soja, por ejemplo, ¿sí? Y volviendo a Mendoza, pero también puede ser todo el oeste de la Argentina, esta zona del monte, por sus características ambientales de bajas precipitaciones, muy buena heliofanía, nos permite el desarrollo de especies como puede ser la vid o el olivo, ¿sí? Esto es,
Cada ambiente tiene una vocación para albergar especies distintas y esto a su vez nos va a dar que la variabilidad climática nos va a dar variabilidad de las especies que puedan ir habitando a cada lugar y a su vez variabilidad de las actividades que uno puede hacer en cada uno de esos lugares. Por último, no quería dejar de comentarles esta idea de recursos renovables y no renovables, que es una categorización que hacemos los seres humanos para clasificar aquellos recursos naturales que usamos para vestimenta, alimento o construcción de nuestras viviendas. Generalmente se ha tenido la idea de que recurso renovable es aquel que demora poco tiempo en regenerarse y un recurso no renovable es aquel que demora mucho tiempo, perdón, en renovarse o que no se renueva, como es el caso del petróleo o del oro. Sin embargo, esta clasificación no es tan dicotómica, porque puede haber recursos que son más renovables que otros. Por ejemplo, el bosque de pinos es menos renovable que el trigo y el bosque de algarrobo es menos renovable que el bosque de pino y que el bosque de trigos. Entonces, uno puede ir clasificando los distintos recursos naturales y generar como una especie, un gradiente de renovabilidad, que va desde recursos naturales muy renovables a recursos no renovables. Generalmente consideramos como recurso renovable aquello cuya tasa de utilización es menor o igual a la tasa de renovación, ¿sí? Otra cosa muy importante es que según el uso que hagamos de estos recursos naturales, puede ser que pase de ser un recurso renovable a un recurso no renovable. Por ejemplo, si hacemos un mal uso de los bosques del algarrobo, puede pasar a ser un bosque no renovable, ¿sí? que si hacemos un buen uso. ¿Sí? Entonces el uso que hagamos de cada uno de los recursos renovables puede hacer que el recurso sea más renovable o menos renovable. Bueno, es todo por la clase de hoy. Espero que les haya servido esta presentación. Si no, el viernes, bueno, charlamos y me hacen todas las preguntas que hayan surgido. Bueno, muchas gracias por la atención y nos vemos el viernes.